Aló, aló, aló. Ok, video número 70. Voy a hablar sobre una historia que recordé, que es un tema bien entrete, que me contaba ya casi tiempo. No recuerdo bien, pero se supone que es una historia famosa, o una especie de paradoja o algo así. Pero la cosa es que hay un barco, entonces tú tienes que, ya el barco tiene una tripulación, navega, bla, 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 pasa el tiempo y empieza a tener reparaciones. Entonces, se supone que el problema es, ya, tiene ciertas reparaciones y tú dices, ya, el barco es el mismo barco que antes. Entonces ahí depende, onda, tú puedes, o sea, técnicamente uno puede decir, bueno, no, porque el barco tiene ciertas tablas cambiadas. También puede decir, ya, pero igual es como en su mayoría el mismo barco y hace lo mismo, bla, bla, bla. Entonces, pues tú puedes lecer con eso y llevarlo más al extremo y decir, onda, ya, pero ¿qué pasa si pasa harto tiempo y el barco tiene hartas reparaciones, tantas que al final todo es diferente? Solo que con el tiempo fue cambiando. No fue como de una, así como que ¡paf! Apareció un barco completamente diferente de encima del otro, sino que fue gradual en el tiempo. Entonces uno dice, ahí la pregunta, ¿es el mismo barco que antes? Y uno se pone a pensar, igual en teoría no, porque no tiene ninguna de sus partes anteriores. Pero, no sé, pues como... La idea de la historia es que te hace pensar sobre el hecho de identificar algo, pues, de, sea un barco, sea una persona, el yo, etcétera. Entonces la identidad de las cosas y todo eso. Entonces igual es como entrete de pensar, no sé si las personas que estén escuchando, no sé si han pensado en eso o han escuchado esa historia antes. Y bueno, la cosa es que yo pienso que si tienes, por ejemplo, en el caso del barco, ahí uno podría decir, claro, para identificar cosas, puedes verlo como, o sea, tienes un objeto y el objeto en este caso se llama barco. ¿Y cuáles son los atributos, las propiedades del objeto barco? Y ahí tú las vas listando. Tiene que tener tal tamaño, tiene que bla, 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 bla. Entonces, si tú defines que tiene que tener todos sus materiales y tuvo una pequeña reparación, y entonces ya ahí, según la definición que diste, deja de ser el mismo barco que antes y otro barco nuevo. Entonces, como que es la típica forma de identificar cosas. Onda, para identificar cosas tú vas buscando cosas en común. Por ejemplo, no sé, ¿qué es un árbol? Entonces tienes que, bueno, los árboles son cosas que tienen hojas, son verdes, bla, bla, bla. Entonces de repente te encuentras con otros árboles que son más raros. Y tú dices, ya, pero esto es un árbol. Y empezás ya a picar más como fino. Entonces dices, ah, ya, bueno, es que los árboles también tienen, bla, bla, bla. Ya amplías un poco el identificar un árbol. Entonces creo que ahí también hay una cosa del límite, onda, en cuánto detalle uno quiere entrar. Entonces lo mismo, tú puedes llegar como a un detalle ridículamente alto y cada vez que llegues más profundo en los detalles, más probable es que la cosa deje de ser el objeto que estás tratando de definir. Pareciera. Por ejemplo, puedes llegar a un nivel absurdo en el cual te preguntas por qué todos los átomos estén en su lugar. Entonces, ya es como que puta, deja de ser al tiro ya el objeto que estás tratando de definir, por la cosa que estás tratando de definir. Entonces, lo mismo podría decir sobre las personas. Onda, oye, pero es que cómo has cambiado harto, ya no eres el mismo de antes, no sé, o alguna cosa así. Entonces, bueno, pues se supone que uno va, no sé, pues, onda, puede tener algún accidente, o puede usar muletas, o no sé, ahora anda en auto nomás, no camina. No sé, o solamente en bicicleta. Entonces, uno va aprendiendo cosas nuevas, la forma de pensar de uno va cambiando. Entonces, por ejemplo, estás ante una situación nueva, por lo tanto, tu reacción va a ser nueva, no va a estar registrada antes. Entonces, ¿cómo va a ser igual que antes si vas a dar una respuesta nueva? Entonces, uno también puede decir, ya, pero ok, las cosas que genera, como si fuese una computadora. Un input y te va a dar siempre el mismo output. Entonces, bueno, ahí hay diferentes formas de definirlo, pero yo creo que se da un poco ese problema de qué tan fino quieres detallar algo para identificarlo. Entonces,
claro, uno podría ser el mismo de antes, pero dependiendo del punto de vista o la definición que esté usando. Entonces, igual es como extraño, porque tú dices, ok, ¿cómo no voy a ser el mismo de antes en ciertas situaciones y en otras sí? Bueno, lo mismo que en lo atómico, pues no te vayas, ya perdiste una célula, una capa, eh, ¿cómo se dice? De la piel, ya, ok, ya no eres el mismo de antes. Lo siento, eres un impostor. Entonces, como, ahí, no sé, pues ahí hay que definir bien la... Hay que tener una definición práctica. Entonces tú puedes decir, ya, ok, tienes tu run o tu root. Ya, pero ¿qué pasa si lo pierdes? O te dan otro, ¿era el mismo? Bueno, sí, porque, qué sé yo, tengo mis pensamientos y bla, bla, bla. Bueno, estaba aprendiendo cosas nuevas, pero era el mismo. Entonces después, no sé, pues yo creo que el alma es como el, esa especie de solución, entre comillas, con respecto a ese tipo de problema. O una especie de parche, no sé. Donde no, pero es que bien en el fondo yo tengo un alma y eso me define. Bueno, depende, onda. Depende si uno cree en el alma o no, porque no es algo que esté demostrado. Pero eso vendría siendo como una especie de parche como para decir que tú puedes ser definido como algo, como alguien. Onda, que tú tienes algo que te define como tú, en este caso el alma. Pero no se puede realmente fundamentar en el alma si hay algo que no se sabe que existe. Entonces, como no sé si sirve mucho tirarlo en las ideas, pero, pero igual interesante. Onda, bueno, eso sería otro tema que igual puede ser entrete. Onda, me acordaba igual de un amigo que lo mencionaba. Eh, que si existe en el alma, que qué podría ser. Igual es un tema bacán, es como entretenido. Pero en el caso del... Pero pienso que está relacionado con esto. Entonces, o sea, me está yendo que otras cosas quería mencionar. Pero bueno, igual es como interesante el ponerse a pensar en esto de cosas, de si uno realmente es uno, que si realmente tiene sentido la pregunta. No sé, por ejemplo, si lo piensas en gemelos, si uno es exactamente igual al otro y hace lo mismo, son diferentes o no, cómo los distingue, bla, bla, bla. O si también si piensas en vez de un barco, piensas en un escuadrón, o no, como se dice, cuando son hartos barcos, una flota. Entonces, la flota tiene un nombre, ¿cómo reconocer esa flota? Entonces, después tú tienes lo mismo que con las tablas del barco, pero en este caso con los barcos de la flota. Entonces, bueno, ya, pues esa flota es la misma que antes, ¿o no? Y ahí te empieza a hacer la pregunta de nuevo, bla, bla, bla. Entonces, quizás la pregunta no tiene mucho sentido, o quizás es como más relativo, onda, ya, pero es igual, es la misma, pero con respecto a qué parámetros, o qué cosas. Onda, puede ser lo mismo o no, dependiendo de tu ganas de querer ir más en detalle o no. Entonces igual es extraño pensar que uno deja de ser uno mismo si alguien va más en detalle o no. O sea, o también viéndolo desde el punto de vista de uno mismo. Si yo voy más en detalle, quizás dejo de ser yo mismo o no, o cómo. Entonces igual, pero creo que ese es más que nada ese problema, el detalle que uno le da como un poco relativo. Onda, mientras más detalle, más difícil que te mantengas igual que antes o que seas la misma persona o que seas la misma entidad. Am, pero otra cosa sería que te definas por tus acciones más que otras cosas. Pero no sé, hay varias, como hartas cuestiones que se tendrían que aclarar. Pero es interesante, por último, darle vuelta y pensarlo. Es divertido como tema. Así que quería compartirlo más que dar una respuesta o una opinión como más fundamentada, qué sé yo. Más como comentar. Así que ese sería el video de hoy. Adiós.